pero bueno. Bueno, Bueno, hecho este mini prólogo, si les parece bien, vamos a... Yo no sé quién no vio Lady Bird. yo la Sí, vi. la vio Claudia, bueno. Una película muy linda. Daniela, ¿qué decías? Sí, la vi. ¿La viste? Bueno, La vi hoy, no la había visto antes. La vi para este trabajo, digamos. buenísimo. Me gustó, me gustó. Bueno, Me pareció, después de haber hecho las dos clases anteriores, me pareció clarísimo lo que estaba viendo, ¿no? sí, Creo que hubiera sido diferente si lo hubiera visto antes por ahí. sí. Bueno, me di cuenta de un montón de conceptos que vos habías dicho en las dos clases anteriores. Bueno, voy a tratar de no repetirme hoy. Y, y bueno, vamos con el principio de la película. Así, quien no la vio se encuentra más fresca con este tema. ¿Sí? Así que arrancamos por ahí y seguimos. ¿Sí? Voy a poner los primeros 4 minutos, 5 minutos. Christine. My name is Lady Bird. Well, actually, it's not, and it's ridiculous. Call me because your Lady name Bird is like Christine. you said you would. You should just go to City College. You know, with your work ethic, just go to City College and then to jail, and then back to City College, and then maybe you'd learn to pull yourself up and not expect everybody to do everything. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. A medida que yo la voy viendo más veces, me va pareciendo mejor la película. Yo recuerdo que la vi la primera vez y después no me acordaba muy bien ni de qué se trataba. Yo dije, ¿ya la vi esta película? Bueno, nada, un montón de cosas. Igual que la película de Mujeres del siglo XX, son esas películas que arrancan con una imagen que ya está todo dicho. Hay como un meme de que termina la película en la mitad, no sé si lo vieron alguna vez. Es así, podrían poner la primera imagen, después poner los títulos y ya está, es eso. Que es la imagen, que es lo primero que se ve, que son las dos durmiendo en la cama. Nada, mil cosas podríamos decir de eso, voy a ser como lo más esquemático posible. Primero, la situación en la cual sucede el principio de la película es como una especie de viaje que hacen la madre y la hija, en el cual empiezan a haber universidades dentro de California. ¿Sí? Esta película también sucede en California, como las dos anteriores. Y esta madre y esta hija empiezan a visitar distintos colleges, ¿no? Que son las universidades que los padres dicen que pueden pagarle a ella. ¿Sí? Entonces, lo primero que vemos son las dos dormidas en la cama, lo cual me parece genial por muchas cuestiones. Primero porque nos remite a una madre con la hija en la cama y a la misma problemática, pero ahora revivida, que tiene una madre con un bebé y que lo tiene que sacar para que duerma en su habitación y el despegue que eso supone. La película nos habla también de otro despegue, que es el despegue que se da en esta situación, que es la situación de eh, la partida de un hijo a la universidad. Obviamente, que estén las dos durmiendo en la cama, para mí es una invitación a pensar que entre ellas hay un vínculo inconsciente que está en juego y que es como la segunda o dimensión del despegue que está en juego ahí. Es decir, hay una dimensión, si se quiere, más social, de que llega a una determinada edad y una persona se tiene que ir a la universidad, y hay una dimensión subjetiva de lo que está en juego, que es lo que se pone, lo que se muestra en la película, en el vínculo entre ellas. ¿Sí? Ese vínculo inconsciente que ambas tienen nos va mostrando secuencia a secuencia una forma de crear una nueva forma de vínculo entre la madre y la hija, ¿sí? Que es con todas las complicaciones que ya vemos. Vieron que están escuchando un audiolibro en el auto. La madre le dice, ¿por qué no nos quedamos en silencio?
dura 30 segundos el silencio, empiezan a discutir, empiezan a discutir sobre distintas cosas. Después vamos a meternos más en esta dimensión de la confrontación entre ellas, pero nos damos cuenta que hay una relación muy áspera entre ellas. Con respecto a esto, hay una frase de Freud, de la metamorfosis de la pubertad, que dice así: en la adolescencia, viene hablando del tema antes, se consuma uno de los logros psíquicos más importantes, pero también más dolorosos de ese periodo: el deshacimiento respecto de la autoridad de los progenitores. El único que crea la oposición tan importante para el progreso de la cultura entre la nueva generación y la antigua. Esto, lo que nos está señalando Freud, es lo que yo les anticipaba la semana pasada. Hay algo que se pone en juego en la confrontación entre una generación y otra, y esa confrontación es algo del orden de lo necesario, digamos, en tanto le permite a el adolescente poder ubicarse dentro de ciertas coordenadas que sean más propias. Esa dimensión que hace como una dialéctica intergeneracional, a medida que va pasando el tiempo, es lo que permite un progreso, dice Freud. A mí me parece una frase muy linda porque rescata esta dimensión intrínseca estructuralmente. Hay otra cosa que un poco mencioné al pasar en el primer encuentro, pero que me parece que está muy presente en lo que estoy diciendo y en la película, es la cuestión de los ritos de pasaje, ¿sí? De los ritos de pasaje, que es decir, las formas en las que se acompaña ese cambio, esa separación, ese despegue. En la película hay una cosa que para mí es muy clara, que es que ellas viven en Sacramento. Sacramento es una ciudad en California que queda muy cerca de Daniela se ríe porque ya sabe lo que voy a decir. Es una ciudad que queda muy cerca de San Francisco, pero Sacramento, dentro del catolicismo, que como vieron ustedes ya en la presentación está muy presente, representa una serie de instancias, que ahora no recuerdo todas, pero hablan de un pasaje por cierto derrotero del catolicismo, en el caso de la película, que dan cuenta de un movimiento subjetivo, el bautismo, la comunión, la confirmación, etc., el matrimonio. Son instancias que dan cuenta de un pasaje. La película, entonces, resumiendo lo que les quería transmitir con respecto a esta primera instancia, de lo que nos habla es de un pasaje de la adolescencia a la adultez, que es un pasaje que se mueve, como ya les anticipé, en dos niveles. En un nivel que tiene que ver con lo social, se cumple una cierta edad, entonces uno se va a hacer otra cosa, y otro nivel, que es el que nos convoca a nosotros a hablar de la película, que es el nivel que tiene que ver con lo subjetivo, es decir, con las coordenadas inconscientes que se ponen en juego en ese conflicto, en este caso, el de la madre y el de la hija. Hay una cosa muy interesante que ya se arranca desde el principio de la película y que tiene que ver con el título de la película, que es ella se hace llamar Lady Bird, ¿no? Que sería como señora pajarito, ¿no? Una cosa por el estilo, ¿no? No sé cuál sería la traducción literal. Pero de cualquier manera, de lo que nos habla es alguien que se nomina como de una forma como si quisiera irse volando de ahí, básicamente. De hecho, ya en el principio de la discusión que tienen en el auto, arranca con ellas dos en el auto. La discusión que tienen es que la madre quiere que vaya cerquita, ¿no? El dinero claramente es una excusa para que ella esté cerca, que tenés que ir a una universidad, pero que queda acá cerquita de casa, ¿no? Tipo a media hora. Y ella se quiere ir a Nueva York, ¿no? Imagínate, California, Nueva York, hay como 4 horas de diferencia. Bueno, prometo retomar el tema.
Entonces ahí se arma la discusión que termina en que se tira el auto. Y bueno, estas son como las coordenadas en las cuales se mueve la película y en las cuales vamos a leer un poco la peli. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna duda? Porque la otra vez estuve 1 hora y media hablando como un loco. La película, ahora vamos a ver básicamente 4 recortes. 2 recortes, los últimos 2 recortes que vamos a ver, el tercero y el cuarto, son 2 recortes del final de la película, que es para mí lo más interesante. Y con respecto al segundo recorte, que es el que vamos a ver a continuación, realmente podría haber tomado cualquier momento de la película. Es el que más me costó, porque en realidad lo que vamos a ver, que es el conflicto entre la madre y la hija, y lo que yo les anticipaba como esta dimensión confrontativa, que el hecho de que sea necesaria no quiere decir que no sea que no represente un esfuerzo muy grande para ambas partes. Bueno, en realidad eso está a lo largo de toda la película. Yo tomé un recorte muy chiquito, que es un momento que me parece que para mí da cuenta de esta doble dimensión de la separación necesaria y del cambio que tiene el vínculo entre esta madre y esta hija, porque pone en juego, me parece, la mayor cantidad de elementos en el menor tiempo posible, que es un poco lo que pasa acá cuando tenemos que hacer un resumen para hablar de la peli. Así que bueno, si les parece bien, pongo el siguiente recorte y avanzamos un poquito. ¿Sí? And at 15, this girl was pregnant. She decided that she was going to get an abortion. It made sense. I am that baby that she decided not to abort. That could have been me. Just because something looks ugly doesn't mean that it's morally wrong. You think dead children aren't morally wrong? No, I'm just saying that if you took up-close pictures of my vagina while I was on my period, it would be disturbing, but it doesn't make it wrong. Excuse me? Listen, if your mother had had the abortion, we wouldn't have to sit through this stupid assembly. Do you have any idea what it costs to raise you and how much you're just throwing away every day? Give me a number. I don't understand. You give me a number for how much it costs to raise me, and I'm gonna get older and make a lot of money and write you a check for what I owe you so that I never have to speak to you again. Well, I highly doubt that you will be able to get a job good enough to do that. En algún punto, dice Graciela, la película me hace acordar a la película que dice que se llama Primario, que es una película, para quien no la vio, que habla sobre la educación católica en la década de los 90. Y en realidad dice, es por los cuestionamientos, este último corte es terrible. Sí, yo podría hablar horas de ese tema, lo voy a dejar al margen porque no es lo que nos convoca, digamos. ¿Por qué hay una charla donde una señora cuenta que gracias a que no la abortaron no se murió? ¿Por qué solo hay mujeres cuando están hablando de eso, si es un colegio mixto? ¿Por qué no enseñan también a los varones los efectos de andar haciendo cosas que no tienen que estar haciendo, como si no tuvieran que pagar ninguna consecuencia y no hubiera ninguna consecuencia a los demás? ¿Por qué? Bueno, un montón de por qué. Pero vean la película, si no la vieron, si no me escriben y se las mando, está colgada, se ve gratis. Pero bueno, no, si bien es un tema que ya saben que me apasiona, no, vamos por otro lado. Te agradezco igual, Graciela, por recordarlo, porque es algo que me atraviesa, ¿no? Yo también hice la película que se llama Primario, pero hice el secundario también, ¿no? Con el mismo tipo de educación. Pero bueno, otro mundo de secundario, otro mundo. Nosotros en el secundario fuimos el primer grupo Mixto. el primer curso mixto. Sí. Claro. Un desastre. Un desastre. Un desastre. Pobres pibas. Claro. Un desastre. Un desastre. En un colegio de... Bueno, vos fíjate que la madre dice que la manda a ese colegio en realidad porque mataron, bueno, creo que lo dice en otro momento, ¿no?, de la película, porque mataron a alguien en la entrada de un colegio público, que lo vio el hermano.
Y bueno, y a veces fíjate vos cuáles son los motivos por los cuales un padre puede mandar a un colegio católico a un chico, o también porque cree que es una mejor educación, porque paga algo y se supone que es mejor, o que va a haber más disciplina. Bueno, ahí estoy hablando un poco de mí y de mi decisión en un momento con mis hijos, de la cual también medio me arrepentí. Pero bueno, no importa, como decís vos, no es tema para esto, ¿no? Pero no, es interesante, es es muy un tema que interesante. toca, me parece lo que estamos hablando, porque nos habla de una cierta posición de la madre, me parece, que la madre a lo largo de toda la película habla del dinero, de lo que cuesta el dinero, de lo que cuesta criarla, de las imposibilidades que tiene, y me parece que en la elección de la escuela a la cual ella la mandan, se pone en juego no solo una voluntad manifiesta de enviarla a un lugar donde ella cree que la van a tratar mejor, o va a tener una mejor educación, como es la fantasía en general con respecto a las escuelas en general privadas, sino que el efecto real es que la manda a una escuela mucho más represiva con respecto a la sexualidad, con respecto a un montón de cosas, que es algo que es tal cual la posición de la madre. Es decirle, te doy lo mejor, mi vida sos vos, pero la sofoca todo el tiempo a la hija. Entonces, la elección de la escuela no creo que esté muy alejada de lo que es el conflicto entre ellas. Y bueno, igual lo que muestran de la escuela no me asombró mucho, digamos, no es como muy por fuera de lo que podría haber pasado en Paternal o en Villa Crespo. Yo qué sé. Perdón, Nazareno, pensaba en Sí, esto que decías de la lógica entre la posición de la madre y la elección del colegio, y pensaba en esta noción de sacrificio, ¿no? Que está presente en el discurso de la madre y en el discurso religioso, si se quiere también. Bueno, yo tengo un poco, ya lo hemos charlado, la misma experiencia de escuela religiosa en todos los niveles, así que, pero igual no es exclusivo, digo, este abordaje de la educación sexual que a mí me toca ahora como docente, y yo trabajo en un colegio que es privado, pero es laico, y a veces he visto cosas, estos muñequitos que se ven en esa charla, yo he visto cosas espantosas que no me atrevo ni a contárselas porque no viene el caso, pero, o sea, realmente muy, muy violentas, y hasta a tal punto que me vi en la obligación de después volver al aula, que es un espacio de privacidad muy hermoso, donde uno puede decir cosas que capaz en otros espacios son más difíciles, y pedir disculpas en nombre de la institución, porque realmente no, nada, muy terrible. Digo, no es solo de los colegios sí. católicos, es mucho más amplio, lamentablemente. Igual disculpas en nombre tuyo, más que de Bueno, la sí, institución, pero porque pues la yo estaba institución... ahí, bueno, pero digo, como, no sé si disculpas, pero como decir, bueno, Claro. Yo no atravesamos soy parte de esto, ¿no? Un mínimo de... claro, una circunstancia que la verdad no estuvo buena. Yo veía las caritas de las chicas, esa era una charla que era mixta, pero bueno, donde claramente toda la información estaba destinada a las chicas, ¿no? Y además era una persona que venía, o sea, no era alguien que había, no sé si la palabra es contratar, pero no era alguien que había gestionado el colegio, sino que venía de inspección, o sea, es algo mucho más amplio. Y realmente me sentí muy, muy defraudada y muy incómoda, y miraba, y justo en ese momento casi todos los docentes que estaban presentes eran compañeros, varones, y yo miraba a ver si tenían también cara de qué mal lo estoy pasando, pero bueno, no sé. En fin, nada, pero bueno, eso digo, es bastante más amplio de lo que uno pensaría. Y esto del sacrificio me recordó, tuvimos una reunión de padres los últimos días, y apareció una mamá diciendo esto, me recordaba mucho, ¿no? Como esta idea, no, porque yo quiero que Sultanita se esfuerce, porque ella no sabe todo lo que nosotros hacemos. Y ahí también me vi un poco en la obligación de recordar que también tiene que haber como un cierto disfrute, ¿no? En esa etapa de la vida, de conocerse, de explorar, y que está muy bien que los chicos... pienso yo, ¿no? Conozcan sus obligaciones, y nosotros también insistimos un poco en que después de estos 2 años de pandemia hay como una cierta disciplina que hemos ido perdiendo, disciplina de trabajo, digo, no disciplina en sentido estricto. Y bueno, nada, eso.
Eso me llamó la atención, lo del sacrificio. Sí. A mí me llamó la atención del Daniela. párrafo seleccionado. No pensé que ibas a seleccionar esa, pero ahora que lo vi, me doy cuenta la crueldad también de la madre. La madre le está echando en cara a la hija el comportamiento, pero cierra con la misma crueldad o peor que la chica dijo en el salón, ¿no? A la profe. Es decir, me llamaba la atención porque decirle, no vas a tener un trabajo para devolverme todo lo que yo puse, es un acto de crueldad absoluta. Que le tapa lo que dijo la chica, que es una adolescente, digamos. Sí, digo esto y perdón, pero es como que todo el tiempo en toda la película la está desvalorizando a la chica. La ama muchísimo, pero parecería que no la ama en realidad, no se sabe muy bien. O sea, sí, la ama, pero de una manera extraña, porque la desvaloriza permanentemente. Vos no vas a poder, una escuela pública, como que una escuela pública ya es mucho para vos, una cosa así, ¿no? Bueno, eso quería decir. Nazareno, Sí. sí, ahí digo, no la vi la película, pero por lo que están hablando, me imagino, ahí me parece que hace mucho la falta de un tercero, ¿no? Un tercero de poner este corte, de que tanto la madre mire para otro lado y deje en libertad. Me parece que no hubo una castración en la parte que tiene que ver la castración, ¿no? En la infancia más que nada, esta lucha entre los dos. Sí, me lo anoto. Yo quería comentar dos cosas. Una, la imagen religiosa en la que se detiene la cámara en el corte anterior que mostraste. Hay un Jesús en un momento. Claro, que condensa esto, me parece, del dolor, del sufrimiento, del padecimiento, del sacrificio, ¿no? Y que la chica, la cámara la toma detenida ahí en esa imagen, ¿no? Sí. Y la otra cosa es que no me acuerdo si es antes de este episodio que pasaste o viene después, pero en algún momento la mamá dice que su mamá era una alcohólica maltratadora. Y hay algo ahí, ¿no? Una información que por supuesto no justifica nada, pero que a nosotros me parece como espectadores, nos trae esto que vos hablabas en la primera peli, de que la adolescencia del hijo de alguna manera actualiza la adolescencia del padre, ¿no? La verdad que todos los comentarios que hicieron me hacen sentir muy bien, porque yo a veces me voy, terminamos en los encuentros y digo, uy, ¿se habrá entendido algo? ¿Me habré ¿Sabés sabido qué mentir? pienso Pero también? sí. ¿Cómo no te escuché? En esto que ya... No, que también sabés qué pienso en esto que hablaba mucho Lacan en Las Madres Estrago. Sí, sin duda, sin duda. Y lo que señala Claudia, lo único que dice la madre con respecto a su propia madre es que la madre era una alcohólica abusiva. Eso es lo que dice literalmente, lo cual un poco responde a la pregunta o lo que decía Graciela hace unos minutos con respecto a la necesidad. Todo esto nos habla de la necesidad de un corte y que haya un tercero. Digamos, hace mucho que no hay un tercero. Digamos, si uno piensa en cuál es la posición del padre, el padre funciona como un articulador un poco dentro del conflicto entre la madre y la hija, pero al mismo tiempo es un padre que se muestra muy impotente, no parece casual que lo haya elegido a él, esa madre. Pero a mí todo lo que decían... Claro, es como que hay... Sí. Como que hay todo función madre y función padre, tampoco está en la chica, ¿no? No hay una función, ¿no? En todo lo que es un ser humano, función padre, madre, hombre, mujer, y ahí falta mucho, ¿no? Hay algo pendiente, sin duda hay algo pendiente que para mí se ve bien en el final de la película, así que después lo voy a retomar. Para mí, un poco retomando esto que señalaban Denise y Claudia con respecto al sacrificio,
La adolescencia en general es un proceso que está marcado por la idea del duelo, y está marcado por esto que yo señalaba antes de el duelo, lo que Freud decía, el deshacimiento de la autoridad de los padres, ¿sí? Que es de otra forma, lo podríamos entender como el duelo por los padres de la infancia. Ese proceso, que es muy trabajoso para el joven y también para los padres, es el proceso de un duelo. Pero a lo que me refiero fundamentalmente con que es un proceso de un duelo, es a dos cosas. No me quiero meter con ese tema de otro curso, pero primero, aquí hay una dimensión sacrificial del duelo. Cuando uno elabora su posición como adolescente, entiende que tiene que hacer una transmisión a ese adolescente que no pasa por pasarle factura todo el tiempo. ¿Sabés cuánto me costó ¿Sabés cuánto me costó? ¿Sabés cuánto me costó? En ese pase de factura constante, de lo único que se habla es de esas cosas, de esas huellas de la propia adolescencia que todavía están pendientes en los padres. Y el padre, la madre en particular en la película se ve esto, se encuentra en una posición particular. Muchas cuestiones. Por un lado, se pone en un lugar en el cual acepta que para que haya un duelo, para que el adolescente pueda hacer el duelo adolescente que supone el momento, tiene que haber alguien con quien batirse a duelo, ¿sí? El duelo tiene esta doble dimensión, por la cual nos habla al mismo tiempo de asimilar una pérdida y de la necesidad, para que eso suceda, de que haya un otro con el cual batirse a duelo. La misma palabra, pero tiene dos acepciones que están vinculadas. Esa tendencia a necesitar un otro para batirse a duelo, para procesar el duelo, bueno, eso está muy, digamos, desde Hamlet. Hamlet ya es así, digamos, tiene esa estructura y demás. Pero de lo que nos habla es de esta necesidad de que haya un otro del cual diferenciarse. La posición de la madre, la posición de los padres en general, es una posición conceptualmente imposible, porque por un lado tiene que señalar al adolescente las cuestiones que tiene pendientes, es decir, esos puntos del adolescente sobre los cuales tiene que trabajar o que están más difíciles, ¿no? Ella lo hace de una forma la madre lo hace de una forma muy, como ustedes señalan, muy agresiva y muy violenta, y se lo señala como la trata de vaga directamente, ¿no? Con las notas que tenés no vas a llegar a ningún lado, a dónde querés llegar, y la piba puede, porque efectivamente puede a lo largo de la película hacerlo. Lo que pasa es que la madre no está hablando de lo que la hija efectivamente puede, sino que está hablando en realidad de lo que ella quiere, que la hija esté ahí cerquita. Si podés, acá a la vuelta, ¿no? Entonces ahí se arma como una dialéctica. Sí, Graciela. ¿Sabés qué pienso en cuando decís esto también en la posición que está la madre? Me parece que el duelo también lo tiene que hacer la madre, porque la hija ahí está en lugar fálico, ¿no? La hija cumple ahí un lugar a la madre, un deseo, y bueno, a ver quién tiene que duelar más, la hija o la madre, ¿no? Se arma una situación imposible, digamos. El rol del padre es un rol imposible. Esto es crucial porque no hay... Hay formas de responder a eso, y como vos señalás, estas formas que tiene esta madre son formas que, bueno, por lo menos son cuestionables, pero que nos hablan más de las propias frustraciones de esa madre que de lo que efectivamente tendría que pasar. Nada, es muy interesante todo lo que sucede con ellas a lo largo de la película.
y se da algo que un poco Graciela señalaba como en el orden del amor, ama a la hija, y eso es un tema muy, muy central, digamos, dentro de la película. De hecho, hay un momento que una monja tiene como una charla con Lady Bird y le dice, ¿no te parece que la atención y el amor son lo mismo? Y eso tiene como un efecto en ella bastante interesante, pero no nos da el tiempo para meternos con eso. Perdón, algo Sí. chiquito. Perdón, Nazareno, no, a propósito de eso, del amor que dijo Graciela, pensaba que también en el recorte aparece esto, ¿no? De la madre que la ama, pero acciona de esta manera, y el tema del deseo con respecto a la maternidad en la partecita de la escena del cole, ¿no? Absolutamente. Te agradezco porque ya me había olvidado. Cuando están en la charla sobre el aborto, hay 50 chicas ahí, pero la única que salta es Lady Bird. Hay una dimensión de eso que tiene que ver con lo que nosotros estuvimos hablando, que evidentemente es una dimensión injusta, es sexista, bueno, todo lo que a uno se le puede ocurrir, pero lo que a nosotros nos convoca es por qué Lady Bird habla así, en ese momento, de esa manera. Y evidentemente de lo que primero que es un tópico completamente sensible para ella, porque hablar del embarazo implica hablar de un rol entre una madre y una hija a través de la señora que está hablando, que no están separadas. Lo característico del embarazo es que forman parte del mismo cuerpo. Entonces ya el setting de la charla ya es un tema sensible para ella, quien está en el mismo proceso de separación de la madre, aunque ya esté afuera del útero. Entonces cuando la increpa a la señora, ¿no? Esto que yo les decía, batirse a duelo para hacer el duelo, cuando la increpa a la señora para decirle, pero la verdad que si no hubiéramos nacido, tuve un fallido muy válido, la verdad que si no hubieras nacido, le dice, no estaríamos teniendo esta conversación. Mentira, la estarían teniendo con una monja. Pero lo que le está diciendo a esta señora, con la cual se bate a duelo, es que si ella misma no hubiera nacido, no estaría teniendo todos los problemas que tiene ahora. ¿Sí? Que hace 18 años que está en el mundo y sigue pugnando para ver si se saca de encima a la madre. Entonces, en eso que ella le dice a la señora que está dando la clase, habla, obviamente la interpela, se queda ahí la señora con el micrófono como medio diciendo, ¿y ahora qué hago? Pero está hablando más de ella y de las dificultades que ella tiene que de lo que efectivamente uno pensaría en un primer momento. Es, digamos, una reedición política del conflicto subjetivo que tiene con la mamá. Entonces, ese era el principal motivo que ya me había olvidado, gracias a Denise por hacerme acordar, por el cual me parece que tiene esa potencia el recorte, porque nos habla al mismo tiempo de lo social, de los discursos, de cómo se transmite a las mujeres la cuestión del aborto y demás, pero en el mismo movimiento nos está hablando de un proceso subjetivo que tiene que ver con la adolescencia y que tiene que ver con la posibilidad de separarse, ¿no? En el embarazo no hay separación, ¿no? De eso se trata. Y de hecho el aborto es un problema insolucionable, no sé cómo decirlo, digamos. ¿Qué, cuándo, cómo, cuántas semanas? Digamos, es una cosa, no tiene, es todo gris, cada uno tiene su posición, que evidentemente son posiciones que, como la de Lady Bird, remiten a la propia experiencia. Bueno, eso era lo que les quería transmitir con el reporte. Bueno, nada, hay muchas cosas muy interesantes. Hay algo que para mí es central, que menciona Freud con respecto a estas cuestiones de lo pulsional, ¿no? Que era un poco lo que estábamos hablando, y lo que mencionaba Graciela con respecto al amor, que tiene que ver con que hay ciertas dimensiones de la relación con uno mismo y de la relación con el objeto que están marcadas por una fuerte ambivalencia, con esta ambivalencia amor-odio.
entre las dos, ¿no? Hay muchas secuencias muy buenas. Hay una que están viendo están viendo vestidos en un local tipo Ross, y están viendo los vestidos y se empiezan a putear, y todo va escalando, y en un momento la madre saca un vestido y le dice, mira qué lindo este. ¡Ah! ¡Qué bueno que está! Todo cambia de un segundo a otro, ¿no? Entonces cambia el registro de lo que está pasando, pero con una inmediatez que es muy singular, digamos. A mí me pareció muy genuina esa secuencia, como escrita por alguien que vivió eso, digamos. Y bueno, por último, lo que les quería señalar era una frase de Freud que nos habla un poco de los rasgos de carácter en función de lo pulsional, ¿sí? Los rasgos de carácter que se forman muchas veces en la adolescencia son rasgos de carácter que tienen que ver con la posibilidad de tramitar estas cosas que tienen que ver con las cuestiones pulsionales, por decirlo en los términos de lo que estamos viendo ahora, de este amor-odio, de esta ambivalencia con respecto a cómo vincularse con uno mismo y con el otro. Fíjense, es un recorte muy chiquito, que Freud dice esto. Dice, los rasgos de carácter que permanecen son, y da tres como opciones, digamos, como tres cuestiones que se dan en los rasgos de carácter con respecto a lo pulsional, insisto. Continuaciones inalteradas de las pulsiones originarias, este es, si se quiere, el peor escenario. Graciela el otro día, para quienes se conectaron después, Graciela me había hecho llegar una noticia con respecto a un chico que mató a la familia porque no le dejaban jugar a la Play, ¿no? Esta era la versión light. Pero de lo que nos hablan esas tendencias es justamente de esto que señala Freud, que no lo vamos a ver en el curso porque ya hay una guerra mundial como para estar viendo esta cosa, pero hay películas muy interesantes que hablan de este tema. Si les interesan, me escriben y se las recomiendo. Pero estas conductas que Freud señala como continuaciones inalteradas de las pulsiones originarias, es decir, esta voluntad de querer matar al otro, ir y matarlo, por decirlo lisa y llanamente, es de alguna forma el peor escenario, porque no puede degradarse esa pulsión originaria en algo que haga bien a lo común, digamos, en algo que circule dentro del lazo social. Entonces, eso que permanece inalterado, digamos, tiene consecuencias nefastas en algunos casos, y quería traer a colación esto porque me lo había mencionado Graciela en un mail, y la verdad que como no vamos a tocar ese tema, por lo menos quería dejarlo nombrado, ¿sí? Que hay veces en las cuales, por más esfuerzo que hagan los padres, estas tendencias se manifiestan. Después dice, sublimaciones, ¿no? Los rasgos de carácter después derivan en sublimaciones, que es lo que vamos a ver la semana que viene, o bien formaciones reactivas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir formación reactiva? ¿No? ¿Qué quiere decir formación reactiva? Y hay una frase que estuve leyendo hoy que a mí me parece muy clara. La gente que decía en el diccionario de psicoanálisis, dice esto, el que se pasa toda la vida limpiando para que esté todo limpio, obsesivamente, ¿no dedica su vida a la mugre? Es decir, eso a lo cual uno le dedica todo su esfuerzo para taparlo, ¿no termina siendo justamente a lo que uno le dedica su vida? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, en la película se ve claramente con me quiero ir a Nueva York. Entonces Lady Bird quiere ir a la universidad al lugar más lejos en que pueda irse. Y no hay ningún lugar más lejos que Nueva York. A esto solemos llamar como formación reactiva en la adolescencia. Algo que uno rechaza de uno mismo, que es el amor a la madre, y que para rechazarlo se convierte en hacer la acción contraria, exactamente lo opuesto, lo diametralmente opuesto.
lo que se ve en la adolescencia como mis padres dicen A, yo quiero hacer B. ¿No? No importa lo que digan, yo quiero hacer lo contrario. Esto nos habla de eso, de esa necesidad del adolescente de diferenciarse. Pero bueno, Lady Bird lo consigue y se va a Nueva York. Entonces lo que vamos a ver son dos recortes que nos quedan en los cuales ella efectivamente puede irse. ¿Sí? Así que voy a poner el primer recorte, que es un recorte en el que está con el padre y charlan un poquito sobre este tema y la llevan al aeropuerto. ¿Sí? Are you and Mom gonna get a divorce over this? No, we can't afford to. Dad. I'm kidding, no. I love your mom. Does Mom hate me? You both have such strong personalities. She doesn't know how to help you, and it frustrates her. I wish she'd talk to me. She will. I know. Happy 18. Thanks. Thank you for driving. You're welcome. You're not coming. You can't walk up to the gates anymore anyway. It's okay. She'll be back. She'll come back. Nada, lo que yo quería señalar con respecto a esto, señalo dos o tres cosas y vemos el final de verdad de la película. Esta es como la secuencia anterior al final. Es fundamentalmente lo que son los ritos de pasaje en función de lo social. ¿Se acuerdan que yo al principio del encuentro les decía que acá se articula lo social con lo subjetivo? Lo que vemos en este recorte que vimos recién son los ritos de pasaje que acompañan al sujeto, ¿no? Hay algo muy interesante que señala Dolto en su libro, que es que el adolescente vive este deshacimiento de la figura de los padres como los padres que saben todo, con una cierta sensación de culpa y con una cierta sensación de transgresión con respecto a eso, ¿no? Con todo lo que implica esa transgresión. Y que muchas veces estas cuestiones como cumplir 18 y ir a comprar cigarrillos, o saber que cuando termina el secundario se puede ir a la universidad, estos pasajes sociales hacia una exogamia, por llamarlo de alguna manera, son cuestiones que ayudan al adolescente a poder ir separándose dentro de un cierto marco institucional, ¿sí? Siempre dentro de lo que se pueda. Que es algo que, vieron que el recorte empieza con el padre que le lleva una tortita porque cumplió 18 años, ¿no? No se habla con la madre hace un montón de cartas, esas cartas son un montón de intentos de carta que quedan fallidos, porque lo que nosotros nos encontramos es con la imposibilidad más manifiesta de esa madre de aceptar que la hija se va, y que no solo se va, sino que se va del otro lado de Estados Unidos, lo más lejos que puede, contradiciendo todo pronóstico suyo con respecto a que no iba a poder. Y bueno, evidentemente hay como un triunfo de Lady Bird hasta ese momento de la película, y que nos habla de algo que todavía no nos dice nada de lo subjetivo. ¿Sí? Por eso separé el final en dos momentos, como para hacer una breve introducción. Hasta ahora de lo único que nos hablan son de las dimensiones sociales del corte, de la separación. Esto le podría pasar a cualquier chico de Estados Unidos en ese momento. Lo que nosotros vamos a ver, el recorte, el final se mueve rápidamente hacia lo que sucede en Nueva York, es decir, cuando ella ya está en Nueva York, que me parece lo más interesante de la película y a lo que quería llegar, sobre todo para hacer un prólogo de lo que vamos a ver la semana que viene, cuando hablemos un poco más de cuestiones que tienen más que ver con lo sublimatorio, ¿no? Con lo verdaderamente
misterioso, si se quiere, del proceso adolescente. Así que vamos a ver ahora el final de la película, que ¿Te también... podía decir una cosita nada más Sí, para claro. ver si... Esto de que ella busca irse muy lejos, también no es búsqueda de su propia identidad, esto de si no, no seguir igual a la madre, ¿no? Como que acá no lo podría hacer, buscar su propio camino y sin las identificaciones que tiene con ella. Absolutamente, y cuando yo digo que nosotros señalábamos en el primer encuentro que el adolescente es un portador de una verdad que interpela la verdad de los padres con respecto a las frustraciones y demás, pero también es portador de una verdad con respecto a sí mismo. Y esa verdad solo puede descubrirla a través del enfrentamiento. Es decir, hay algo de esa elección de ir a Nueva York que tiene que ver con el duelo, batirse a duelo con la madre, pero también hay una elección de algo que la convoca. Ella dice claro en el principio de la película, yo quiero ir donde haya arte. Esta es como una película medio biográfica de la directora. Pero vamos a ver el final de la peli y apunto 2 o 3 cosas y bueno, después si tienen ganas, me interesa lo que les haya parecido la peli. ¿Sí? Christine. My name is Christine. Hey, I'm David. You shake. I shake. Okay. Where are you from? Sacramento? Sorry, where? San Francisco. Oh, cool. Yeah, San Francisco's a great city. But I wanted to tell you. I love you. Thank you. Thank you. A mí me gusta mucho el final de la película. No quería que nos quedemos sin ver el final porque me parecía fundamental para comprender el movimiento de lo que se ve a lo largo de Lady Bird. Bueno, perdón por la literalidad, pero el recorte empieza con un despegue, ¿no? Despega el avión, ¿no? Y al mismo tiempo que estamos viendo el despegue del avión, estamos viendo el despegue de la madre. Y todo lo que nos indica el final de la película es de la necesidad de una distancia y la necesidad de cierto orden de separación para poder asimilar las coordenadas de lo recibido. Es imposible asimilar esas coordenadas en el mismo contexto. No por irse de la ciudad, que en la película tiene como mucho relieve, sino por la posibilidad de tomar una distancia con respecto a lo que se recibió. Vieron que ella llega a Nueva York y enseguida se encuentra con los neoyorquinos que no saben ni dónde está Sacramento. En un momento le tiene que decir, no, San Francisco, como diciendo, ¿viste? Como la gente que vive en pueblos cerca de Córdoba, y tiene que decir, no, Córdoba capital, porque si no, el porteño no entiende nada. Bueno, lo mismo. Ella tiene que explicar algo de su especificidad, y hay algo que pasa que me parece que es genial, que le preguntan cómo se llama, y dice Cristina, ¿no? Que es el nombre en español. Con lo cual, bueno, es genial, porque se empieza a nominar de la forma en la cual la nombraron los padres. ¿Sí? Ya no necesita hacerse llamar Lady Bird, en el sentido de que, bueno, ya voló, retomando lo que decía antes. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hay una dimensión de su propio nombre que remite, obviamente, al catolicismo, o mejor dicho, a la cristiandad, que bueno, se llama Cristina, ¿no? Muy literal también, pero bueno, me pareció importante retomarlo. Cuando ella sale, vieron que sale, se pone borracha y termina en un hospital, se despierta en el hospital y ve a una madre con un hijo, ¿sí?
lo cual refuerza cierto nivel de angustia. Se despierta sola en el hospital, no la va a buscar nadie, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que lo que estaba en juego en la adolescencia era la posibilidad de reinterpretar la escena familiar, sabemos que hay algo de lo propio de tener un hijo que tiene que ver con parirlo, ir al hospital, llevárselo y demás. Hay mucha gente que compara, muchos autores que comparan la adolescencia como una especie de segundo nacimiento, en el cual la fuerza que tiene que hacer el adolescente es una fuerza, un esfuerzo psíquico, que es todo lo que estamos señalando hasta ahora, pero que es un esfuerzo por inventarse a sí mismo. Inventarse a sí mismo nos habla también de un sentido, ¿no? Como mencionaba Denise hace algunos encuentros, y lo que aparece para mí claramente como angustia en la escena del hospital es esto de, bueno, ahora tengo que salir sola del hospital, acá no me lleva nadie, no me van a dar la mamadera. Perdón que lo diga así de una forma tan burda, pero es un poco lo que se pone en juego. La cuestión de la experiencia de que no hay un otro que dé garantías, ¿no? De que si te pusiste en pedo, terminás en el hospital, que tenés que empezar a entender las consecuencias de los propios actos. Algo que la madre intentaba tapar todo el tiempo con su discurso, diciendo, no, porque cuando nosotros, y entonces, y la verdad es que hasta que el joven no se encuentra con la realidad del corte y de que se tiene que hacer cargo de las cosas, no importa cuánto el padre amenace con lo que va a pasar, porque hay que encontrarse con eso. Y eso antes o después sucede. Y bueno, después para mí lo más lindo de la película es el final, donde sale, no sabe para dónde ir, y va a una iglesia, y entra en una iglesia, y bueno, vemos la dimensión de lo religioso más loable, la más interesante, que es esta que reagrupa, ¿no? Esta dimensión de lo religioso como lo que religa, lo que reúne, lo que junta. Y bueno, ahí ella se permite llamar a la madre, ¿no? Tiene este momento como de perplejidad ante el coro que está en la iglesia, y se permite llamar a la madre para decirle gracias, ¿no? Como que no termina la frase, pero en el mismo gracias entendemos que hay algo mucho más del orden de saldar la deuda, que no tiene que ver con devolverle a la madre toda la plata que dio, sino con entender el sacrificio que eso supone, no desde lo que te digan, sino desde la propia experiencia, ¿no? Eso es procesar la adolescencia, es poder asimilar ese discurso del otro, a partir del cual hay que dar un sentido a las propias coordenadas que siempre van a tener una diferencia con ese discurso de los padres, pero que no se puede sin eso. Digo, el discurso de los padres podría ser el discurso de un orfanato, digamos, independientemente, digamos, si hay una familia o no, o cómo está constituida. Digamos. Digo una familia porque acá hay una familia, pero siempre hay ciertas coordenadas que alojan y al mismo tiempo constriñen, ¿no? Al mismo tiempo cierran un sentido, y ese conflicto es un conflicto que tiene que tener una dialéctica y tiene que tener poros, porque lo que se presenta muchas veces es la rigidez del discurso de un lado o del otro. Y bueno, en la película a mí el final les decía que me gusta mucho porque esta cuestión de lo religioso, en la película señala esto que es del orden de lo más misterioso, ¿no? Si se quiere, ¿no? Que es este esfuerzo que tiene que hacer un adolescente por darle un sentido a eso, que es un sentido nuevo. El encuentro con lo nuevo es lo propio del proceso de un duelo. Ese encuentro con algo novedoso es en última instancia el objetivo último, ¿no? El objetivo sublimatorio, el objetivo último de la adolescencia, que tiene una dimensión claramente misteriosa. Y que bueno, no sé, a mí me resulta atrapante en función de la película que vamos a ver la semana que viene, que es Fue la mano de Dios. Si no la vieron, ustedes saben que yo
no pido que vean las películas antes de los encuentros, esta es la excepción. Véanla, tómense 2 horas del momento que saquen denle plata a la familia para que se vaya, tómense 2 horas para ver la película, y véanla, porque es un peliculón. Es un peliculón. Y bueno, vamos al igual que la semana pasada dejamos pendiente lo que tenía que ver con la confrontación y hoy lo retomamos, la semana que viene vamos a retomar lo que hoy queda pendiente, ¿no? Que es esta dimensión de lo sublimatorio, de lo inconsciente y del esfuerzo que alguien tiene que hacer para reunir, reagrupar eso que es una experiencia fragmentada. La experiencia del adolescente es fundamentalmente una experiencia fragmentada. Bueno, ya hasta acá llegué.